Saludos a todos. Por acá les habla la doctora Sandra Mendoza y en esta oportunidad voy a hablar sobre los síndromes demenciales. ¿Cuáles son las causas? ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Y cuáles son las fases de la enfermedad. Dentro de las causas de demencia podemos hablar de causas de origen estructural, que serían las demencias corticales, también pueden ser las estructuras subcorticales las afectadas o pueden ser ambas, córticos subcorticales. Desde el punto de vista etiológico podemos hablar de causas neurodegenerativas, como por ejemplo la enfermedad de Alzheimer, la enfermedad de Pick, que son frontotemporales, etc. También tenemos demencia de origen vascular, donde predominan los síntomas por hipertensión, aterosclerosis. Tenemos también las demencias postraumáticas o las pugilísticas. Tenemos igualmente demencias por trastornos metabólicos, hipertiroidismo, alteraciones metabólicas en general, déficit de vitamina B12, etcétera, por drogas de abuso, por consumo de drogas de abuso. También el alcoholismo, tabaquismo, todo esto influye en que el deterioro del paciente se haga progresivo. Una vez que nuestro paciente llega a nuestra consulta, nosotros vamos a realizar un interrogatorio exhaustivo, ya sea que nos lo diga el paciente, si lo puede hacer, o su cuidador. Dentro de ese interrogatorio comenzamos por los antecedentes familiares, si hay algún antecedente hereditario de familiares cercanos al paciente que hayan tenido las mismas sintomatologías. Luego pasamos a preguntarle sobre sus comorbilidades, si el paciente es diabético, si es hipertenso, si sufre de alguna cardiopatía, si tiene problemas embólicos de origen cardiovascular, si el paciente es alcohólico, si tiene antecedentes tabáquicos o de drogas de abuso, como habíamos hablado. Una vez que tenemos ese interrogatorio ya establecido, vamos entonces al examen físico, que va desde el análisis de las funciones mentales superiores a través de unas baterías de test neuropsicológicos especiales, como por ejemplo el Mini Mental Test o el test de Mocha. Y allí entonces conocemos los diferentes dominios que están afectados en el paciente. Puede ser el dominio amnésico nada más, o sea, problemas de memoria solamente, o pueden ser multidominios, donde aparte de la memoria se afecta el lenguaje, la atención, la concentración, etc. El examen físico-neurológico nos va a revelar si esto es netamente de origen cortical o hay otros signos agregados de origen subcortical. Y después nos vamos entonces a solicitar una serie de exámenes, ya sean de tipo de neuroimagen o exámenes de laboratorio. Las neuroimagen sería una resonancia magnética cerebral o una tomografía según el caso, pero también hay pruebas más sofisticadas como por ejemplo un PET, que es una tomografía por emisión de positrones, o un SPECT, que es una tomografía con emisión de fotón único. También solicitamos un electroencefalograma y los test de laboratorio dosificando todos los niveles de hormonas tiroideas, la parte de química, hematología completa y si hay algún fármaco que el paciente esté tomando. Una vez que entonces tenemos ya la anamnesia, el examen físico y estos exámenes paraclínicos, nos reunimos entonces con la familia, con el cuidador y con el paciente y vamos a darle ya un diagnóstico. Ahora también tenemos que especificar en qué fase se encuentra el paciente. Puede ser que nos esté consultando en una fase muy inicial de deterioro cognitivo leve, donde el paciente confunde los síntomas con depresión o un envejecimiento fisiológico. Generalmente deberían consultar en esta fase, pero a veces no lo hacen. O pudiera consultar en la fase leve, donde el paciente lo que tiene son olvidos frecuentes, se irrita porque se da cuenta de que esto está ocurriendo, pero todavía el paciente es independiente. La fase moderada, estos síntomas se acentúan, ya el paciente empieza a hacerse dependiente en algunas áreas, ya no sale solo, ya no quiere manejar porque se pierde, se desorienta. Y la fase última es la fase crónica o severa, donde el paciente es totalmente dependiente del cuidador, ya el paciente no puede llevar su vida, no puede hablar muchas veces y no deambula. Entonces, una vez que tengamos todas estas examen físico, laboratorio y en qué fase se encuentra el paciente, ya nosotros vamos a dar un diagnóstico definitivo donde vamos no solo a dar un tratamiento médico farmacológico, que por supuesto que lo damos, pero también tenemos que dar un apoyo psicológico a la familia para que pueda determinar cómo tratar al paciente, que no se molesten con él cuando pregunta muchas veces lo mismo, cuál es el abordaje psicológico que van a tener. Lo que sí quiero recomendarles es que consulten a tiempo, porque cuando uno consulta a tiempo podemos salvar cerebros. Gracias.